Y es que mi vida ha vuelto a dar ese vuelco, ha vuelto a dar ese giro inesperado. Al final, a día de hoy, lo que estaba montando era ese negocio de joyería masculina que está en marcha, muy contento por ello. Y a partir de aquí he podido automatizar todo esto. Pero a día de hoy, un muy buen amigo mío, unos buenos compañeros que tuve en el mundo de la hostelería, pues nos volvimos a poner en contacto para ver si había alguna posibilidad de que volviera al mundo hostelero. Quiero compartirte cuáles han sido mis primeras emociones al respecto, porque me pillaban en un punto en el cual yo ya estaba inmerso en otro tipo de rutina, en otro estilo de vida muy diferente al que tenía antes. El que tenía antes en el mundo de hostelería, que he recuperado a día de hoy de otra manera, era un mundo mucho más nocturno en ese sentido. Era un mundo en el cual estaba sumergido en un restaurante del cual he vuelto, ¿vale? El último restaurante en el cual estuve antes de hacer un parón, pues bueno, fue por un mes y medio corto, pero en el que estuve antes fue un año entero. Y ahí sí que nos sumergimos en otra situación muy diferente porque realmente el volumen de trabajo era muchísimo mayor, ¿no? Por lo tanto, refiriéndome a esa experiencia de año, fue un restaurante de muchísimo volumen, como bien he comentado, de trabajo y sobre todo enfocado a turismo, ¿no? Al final era, bueno, un restaurante tipo italiano, ¿no? Más que nada, para no dar muchísimas características. Pastas, pizzas no teníamos, pero pastas, tal, luego antipastis clásicos, entrantes, aperitivos, postres, obviamente, y todo esto. Un restaurante convencional clásico, italiano, estilo italiano, pero sin pizzas, ¿no? Entonces el volumen era enorme, ¿no? De trabajo y muchas veces la gran mayoría pues hacíamos todos los partidos, algún seguido, alguna apertura, algún cierre, ¿no? Y la verdad que los horarios eran bastante dispares. Em, Viéndolo con perspectiva desde fuera, esos horarios también, claro, el hecho de hoy tengo que hacer partido, mañana abro, mañana cierro, me hacía tener un estilo de vida así muy dispar, ¿no? Porque un día quizá había cerrado, al día siguiente quizá a las 7 de la tarde me iba ya a casa y podía descansar. Intentaba mantener un poquito esas horas de sueño, pero no engaño a nadie, al final me levantaba tarde, malos hábitos, hoy no voy a entrenar, dolor de piernas, todo esto, al final era algo mucho más mental, ¿no? Yo también me empujaba a mí mismo a decir, no, voy a decir que esto es dolor de piernas y así engaño a mi mente y así hoy ya tengo la excusa perfecta para no ir a entrenar, ¿no? Entonces, también arrastrábamos mucho cansancio, tanto yo como mis compañeros. Al día siguiente nos levantábamos y estábamos cansados. Yo también tenía muy malos hábitos en aquel entonces. Había muchas noches en las cuales pues me iba a la cama comiendo un helado o dos. Tomaba alcohol en aquel entonces, que casi a diario estábamos tomando alcohol, y era algo que había normalizado, ¿no? Y es algo que, viéndolo desde fuera, con perspectiva y sobre todo con resultados, porque ahora al final ya llevo como 4 o 5 meses sin tocar una gota de alcohol, me he definido el cuerpo, vuelvo a tener abdominales y todo lo que algún día tuve y perdí y nunca tuve esa constancia de mantener. Eh, Claro, al final, viéndolo con perspectiva, viendo la energía que tengo hoy en día, el físico que tengo hoy en día y todo, pues realmente me hizo plantearme pues, el hecho del cambio y todo eso lo extrapolé y todo eso lo cogí directamente de la raíz de decir, vale, ahora mismo estoy cogiendo mi mejor versión física y mental, el hecho de no ir cansado casi nunca, de estar a altas horas de la madrugada con muchísima energía, de tirarme al suelo y hacer 50 flexiones en un momento y volver a dar el salto, de ir caminando y estar boxeando, porque yo siempre me he dedicado, bueno, siempre he estado durante 3 4 años dedicándome al boxeo y es algo que siempre estaba haciendo, de pasear por ahí, ir dando algunas sombras. Por lo tanto, todo esto claro, yo cuando salí de ese mundo de la hostelería, luego, como bien repito, estuve un mes poco en otro restaurante que fue otra historia, pero centrándome en ese de alto volumen, de muy malos hábitos, de incluso fumar, eh,
tabaco y tal, de pedirle a los compañeros que me dejaran un cigarro, que tal, que cual, para evadir un poco la realidad que se vivía ahí dentro, pues me dio que pensar, ¿no? Desde fuera. Y claro, ¿qué pasa? Cuando yo decido dejar el mundo de la hostelería, durante 3 meses me sumerjo en montar mi negocio, ¿no? Y todo eso le empieza a dar un poquito más de sentido a mi persona. Por lo tanto, me siento mucho más alineado conmigo mismo. Siempre he tenido varios principios y he mantenido ese respeto por mí mismo muy marcado. Siempre he sido una persona de carácter, de ir de cara y sin miedo a lo que digan. Pero sí que es verdad que me dio ese plus el hecho de salir de la hostelería, dedicarme a montar mi negocio propio y de tener unos hábitos mejores, de dejar de fumar, de dejar de beber, de dejar de tener todos esos malos hábitos, de madrugar, de ir pronto al gimnasio, de ir todos los días, de escuchar podcasts de gente que está donde quiero llegar. Todo esto, a raíz de que lo iba dando, se fue dando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron mis primeras sensaciones volviendo al inicio, ahora que me volvieron a contactar para volver en el último restaurante de mes y medio que he estado? Y el yo aceptar, porque ya llevaré una semanita que he vuelto, y cómo a nivel de emociones, hoy te grabo este vídeo, pero sí que es verdad que pues tengo menos tiempo, ¿no?, para grabarlo, porque dedico ahora 8 horas a estar de fuera y no lo estoy poniendo como excusa, simplemente que esos horarios han cambiado, ¿no? Que quizá antes pues mi día a día, siempre soy una persona muy activa, de tener muchas cosas que hacer durante el día, pero ahora es como antes madrugaba, volvía del madrugaba, leía, estudiaba, posteaba, me iba al gimnasio, salía, volvía, empezaba a grabar, a editar, me iba a trabajar en negocios, biblioteca, café, tal, lo que fuera. Trabajaba, leía y, y todo esto, y luego un poquito de vida social, obviamente, la mínima. Y cómo todo esto, ¿no?, pues se ha ido dando. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado, no? Porque en el lado opuesto, ahora mismo, la situación que tengo es que ha vuelto un poquito la vida de antes, ¿no? Lo bueno a todo esto es que obviamente esos hábitos malos los corté. Al final estoy trabajando casi con colegas, que eso se hace muchísimo más cómodo. Pero claro, yo me hice esa pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo voy a volver en la hostelería, ¿no? Siempre tiene esa característica de ser alguien bastante positivo, de repartir alegría, de ser divertido, tal y cual, ¿no? Pero me he encontrado que ahora sigo manteniendo esa línea, pero con un enfoque mucho más intenso, mucho más centrado. Porque antes sí que es verdad que quizá me había tomado 3 o 4 cervezas y ya iba como divagando, ¿no? Quizá no me entraba bien de qué estaba pasando. Ahora mantengo ese enfoque y realmente intento vender una experiencia, y por lo tanto mantengo un enfoque mucho más centrado en ello, ¿no? Por lo tanto, a nivel de emociones, me encuentro muy bien, muy saludable, me encuentro súper enérgico, lo que decía antes, si me canso, pum, me pongo a hacer sombras o me estiro al suelo y recupero esa energía. Me encuentro muy enérgico, pero sí que es verdad que una de las dudas que tenía era, mi vida cambió de hace 4 o 5 meses que me iba a dormir a la 1, 2 de la mañana, incluso 3, a irme a dormir yo creo que máximo a las 10 para levantarme a las 5. Yo me preguntaba, ¿no? Digo, ¿cómo voy a volver a este estilo de vida, el cual pues a las 12, 12 y media voy a cerrar el local y a la 1 de la mañana estoy en casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, al final el cuerpo necesita su descanso, ¿no? Por lo tanto, no me levanto ya a las 5 de la mañana, ahora me he cambiado a las 8 de la mañana. Intento dormir entre 6 y 7 horas de sueño, 7 como máximo, la gran mayoría entre 6 y 6 horas y media, con eso me es suficiente. E igualmente mantengo todo nivel de actividad física. Voy todos los días al gimnasio, me he comprado suplementación, que era algo que había perdido, tomo proteína aislada, tomo creatina, tomo aminoácidos esenciales y un preentreno. Me tomo ese preentreno a chute de cafeína, me levanto, me hago unas flexiones, con eso ya pues me levanto mucho más activo. El nivel de intensidad física que tengo en el restaurante no es comparable al que estuve anteriormente durante un año, así que en ese sentido no tengo tanto cansancio. Y sobre todo a nivel lumbar. A nivel lumbar yo creo que esta mejora física que he tenido de definir más, de trabajar mucho más centrado los grupos musculares y sobre todo de ir a sensaciones,
porque hace tiempo que dejé de entrenar ya con grandes marcas, sino más enfocado en sensaciones, en cerrar los ojos y sentir bien el músculo, ese pump, pues yo creo que me ha hecho mejorar mi físico y sobre todo pues ese dolor lumbar que siempre tenía, la verdad que ha ido desapareciendo bastante efectivamente, ¿no? Y por lo tanto a nivel físico pues la verdad que me encuentro muchísimo más enérgico. También he implementado hace no demasiado la dieta cetogénica, que sí que es verdad que no he respetado al 100% porque ha habido alguna, sobre todo los sábados, domingos, alguna comida trampa me he hecho de cheat meal porque sí que es verdad que ahora con la creatina pues esa retención de líquidos te hace aguantar un poquito más el peso o incluso aumentar 1 o 2 kilos, pero sí que es verdad que con esa cetosis pues me estaba adelgazando de una manera bastante más rápida, sí que es verdad que definiendo, pero de tamaño pues siempre he tenido complexión un poquito grande y tampoco me he querido ver muy pequeño porque tampoco tengo altos niveles de grasa ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, a todo esto la verdad que el físico se está manteniendo muy bien, me mantengo con mucha energía y sobre todo el hecho de dejar de beber alcohol yo creo que ha sido el gran punto clave a todo esto, ¿no? Claro, yo venía con esas dudas, ¿no? De esos 3 meses pasados, venía con las dudas de voy a ver cómo vuelvo a la hostelería, tenía un poco ese miedo de espero no volver a caer en bebidas como el alcohol y tal, pero claro, tenía esa sensación asegurada de que no iba a fallar, ¿no? Porque la sensación y sobre todo el sentimiento de cómo me siento y ese físico y energía que siento es el que me hace tirar para adelante. ¿Por qué? Porque me encuentro en mi máximo esplendor, a nivel de productividad al 100%, a nivel de físico, a nivel emocional, mental, en todos los sentidos, mejor no me puedo sentir, ¿no? Por lo tanto, sabía que volviendo a beber lo más probable era que se recuperaran malos hábitos que no me iban a ayudar y que no iban a mejorar mi situación. ¿Y cuál es la conclusión a todo esto? Que yo he vivido esta experiencia y como experiencia y resultado que estoy teniendo, yo lo puedo explicar, ¿no? Y eso es lo que se extrapola un poco a todos, ¿no? Todos creamos una marca personal, podemos tener diferentes objetivos, pero habrá muchas cosas que no podemos explicar simplemente porque no sabemos, o dos, porque no hemos conseguido y no podemos dar con detalle ni con resultado, ¿no? a otras personas. Por lo tanto, al final, en conclusión también, es que pues esa vuelta a la hostelería ha sido muy agradable. La verdad que atender a los clientes y todo, pues siempre me ha hecho sentir muy bien. Al final soy muy social, estás muy agradecido de conocer diferentes personas en la vida, en el mundo. Te dan contactos, conoces gente, incluso invitaciones, incluso vente un día aquí y tal, todo es genial lo que envuelve. Sí que es verdad que la hostelería pues siempre ha estado muy manchada, ¿no? También a nivel de drogadicción, a nivel de alcoholismo, es cierto, lo he vivido con mis propias carnes, así que es una realidad. Pero bueno, la verdad que el entorno, sobre todo de hoy en día, es muy positivo, ¿no? Sí que es verdad que he vivido en diferentes entornos en donde quizá los compañeros, he vivido en ciertos entornos los cuales han sido un poquito más tóxicos en ese sentido, que no han ido muy favorablemente bien a mi persona. Y después, pues ahora sí que es verdad que me encuentro pues como pez en el agua y trabajando casi en familia, así que muy bien. Y me lo tomo también como otro tipo de inversión, ¿no? Al final, todo aquello que sea pues ganar más dinero, al final va a ser invertirlo más en mi negocio e invertir más por mi conocimiento, ¿no? También tengo en vista pues el hecho de entrar a un curso de coaching, así que todo esto pues está englobando un poquito mi persona, todos estos son objetivos que quiero que vayan llegando a corto plazo y la verdad que el hecho de estar trabajando y tener un sueldo como tal pues ayuda, ¿no? Y nada, esa ha sido un poquito pues la actualización que os quería dar acerca de mi vida, acerca de mi día a día y cómo mi rutina de las 5 de la mañana ha cambiado un poquito, pero se mantienen esos hábitos. Sobre todo, no seáis muy duros con vosotros mismos si no os levantáis a las 5, porque yo los primeros días que ya dejé de levantarme a las 5, me levantaba a las 8, obviamente es más por cuestiones de salud, es más de 6-7 horas de sueño y a partir de aquí me vuelvo a levantar fresco, descansado y puedo empezar el día.
pero sí que es verdad que tenía esa sensación ostras, de arrepentimiento un poquito, ¿no? Porque claro, antes me levantaba a las 5, aún estaba de noche, todo el bloque estaba en silencio y cuando bajaba aún estaba oscuro y era casi la única persona que había en la calle, ¿no? Yendo al gimnasio. Y ahora sí que es verdad que cuando te levantabas a las 8 pues ya ha salido el sol, ya hay más ruido de los vecinos, ya te encuentras a los niños que van al cole y todo, ¿no? Así que nada, en ese sentido no seáis muy duros, que al final son cuestiones de salud y sobre todo mi recomendación es esa, que mantengáis esos hábitos saludables que os hagan sentir mejor y al final evolucionar vosotros como personas, porque al final la gente piensa que cuando acaba el cole ya puede dejar de estudiar, la gente piensa que cuando tiene mejor físico ya puede dejar de entrenar y esto no es así. Al final todo lo rige la disciplina y todo esto es para toda la vida. Así que nada, fuerte saludo y nos vemos en próximos vídeos.